Sí, profesor, somos el grupo número 3 y hoy vamos a hablar sobre componentes de salida, que fue el laboratorio 4. Siguiente. Yo voy a hablar sobre la experiencia número 1, que fue módulos señales RPM e inyección diésel. Como podemos observar, tenemos dos imágenes, la cual pudimos sacar con esta experiencia que realizamos. Y estas dos imágenes nos muestran cuando el TPS aumenta y cuando aumentamos la carga. Y como experiencia de este laboratorio, voy a responder las preguntas que tenemos en el día. ¿Qué parámetro de la señal de conmutación del inyector se modifica cuando existe un cambio de velocidad en el vehículo y cuando existe un cambio de la demanda de potencia del vehículo? En este caso, mientras aumentemos más el TPS, el ciclo de trabajo que es el duty, observamos que disminuye. Y mientras aumentemos más la carga, el tiempo de inyección va a aumentar. Como segunda pregunta tenemos, ¿la señal de conmutación de inyectores es digital o analógica? En este caso se observa que el solenoide del inyector es on-off, la cual es una señal digital porque el ECU le permite controlarse mejor y la eficiencia de la precisión también va a ser mejor y va a ser más eficiente. Le doy pase a mi siguiente compañero. Buen- Buenas noches, profesor. Mi nombre es Geoffrey William Poma y el día de hoy les voy a hablar la experiencia número 2, que es evaluación de resistencia y comportamiento de una bobina. Evaluar la resistencia de los inyectores comparándolo con los valores referenciales. Cuando el circuito está cerrado, el voltaje se mantiene constante. Al abrir el circuito, el interruptor de corriente con un switch se genera pico alto de voltaje, que puede alcanzar hasta los 12 voltios. Como acá podemos ver, la resistencia del solenoide nos da 1.9, la resistencia interna de los cables del multímetro nos da 0.7. En la resistencia medida nos da 1.2 ohmios y en la resistencia referencial del fabricante, que es 1.06, más o menos 0.05 ohmios, lo cual podemos apreciar que sí está en el rango. Siguiente. Ahora, verificar el comportamiento de una bobina ante el correcto de la corriente. En el caso de la bobina, cuando se corta la corriente, se genera un arco eléctrico. Eso genera un pico alto de voltaje, como ahí también podemos apreciar. Este pico es el resultado de energía almacenada en la bobina, que se libera al desconectarse, volviendo de nuevo al voltaje 0 voltios. Le paso la palabra a mi compañero. Buenas noches, profesor. Soy el alumno de la Cruz Olivo Rubén Fernando y voy a explicar la experiencia 3, donde nos piden evaluación de la señal digital para componente de salida. Como observamos, tenemos una onda cuadrada en el osciloscopio y un generador de señal digital. Bueno, la diferencia como observamos, una diferencia de frecuencia sí es considerable, debido a que se puede manipular para variar la frecuencia, como se observa, ¿no? Y también sabemos que presentamos un UTE en un 50%, pero si colocamos un PWM, este no va a variar, ¿no? No va a variar. Y también nos piden cuál es la similitud y diferencia entre las ondas cuadradas y la onda PWM, para la onda cuadrada, mientras aumentamos el ancho de pulso, la frecuencia va a aumentar. Y en un PWM el ancho de pulso varía mientras la frecuencia se mantiene constante de acuerdo a la posición del potenciómetro. En la experiencia 4 nos piden realizar la prueba de funcionamiento de los componentes de salida con una señal digital, donde obtenemos, ¿no? Primero tenemos un, el, un MOSFET que tenemos primeramente allá los terminales, ¿no? Para ello identificamos en el datasheet para identificar, ¿no? Y evitar problemas o algún daño al MOSFET. Y después nos piden que analice y justifique cuándo se logra el efecto de regulación de intensidad luminosa y el efecto de intermitencia. El control de intensidad luminosa se puede lograr utilizando la técnica de modulación por ancho de pulso de PWM con una señal digital. En este caso, la señal digital alterna entre dos estados, en apagado y encendido, ¿no? La intensidad de bombillo se regula cambiando el ciclo de trabajo de la señal PWM en donde la, la proporción de tiempo en que la señal está encendida es en alto, ¿no? Y el tiempo en que está apagado es bajo. Y también como
se observa, tenemos el circuito, ¿no? De un MOSFET. Eh, para analizar la intensidad de intermitencia ocurre cuando la señal digital cambia de estado a una frecuencia, lo que suficientemente baja como para que el ojo humano eh, perciba, ¿no? Los cambios entre encendido y apagado del bombillo. Bueno, eso sería todo. Muchas gracias.